Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a empezar. Que ya es 21 de junio, el 412. Qué bueno que estén temprano. Poquitos, pero bien contados. Y con muchas ganas. Ya supongo que debe ser la última semana de clase. Los grupos de sexto semestre van a empezar a evaluarse esta semana y los de segundo y cuarto la siguiente. Así que están muy listos para, en cuanto nos toque el examen, ese mero día hacerlo. Venimos de un examen parcial que hicimos el miércoles pasado. Ya ustedes recibieron su calificación ahí a la hora de mandar el cuestionario, recibieron su calificación. Entonces, vamos a tener esas 3 clases de lunes, martes y miércoles para que sea el material del siguiente examen, que es probable que nos lo pongan entre lunes y martes de la próxima semana. Entonces, para empezar a cerrar este semestre. Y el siguiente tema que nos toca analizar es la derivada de funciones trigonométricas inversas. Si antes era seno, coseno, tangente las que derivábamos, ahora se llaman inversas. Se abrevia con la letra ARC, que significa arco. El arco seno de U, o bien la derivada del arco coseno de U. Son las funciones trigonométricas inversas, arco seno y arco coseno. Ahorita las graficamos para que las conozcan. Ya graficamos las trigonométricas directas. Ahorita vamos a graficar las trigonométricas inversas para que conozcan cómo se comportan esas funciones. Sus fórmulas son muy sencillas. Primero porque la única diferencia entre ellas dos es un signo. La fórmula en sí es igual. En las dos se comienza derivando al ángulo. Aquí tenemos al ángulo y aquí tenemos el ángulo. Quiere decir que la derivada del arco seno de U es igual a la derivada de U, es decir, la derivada del ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del ángulo. Ya no aparece aquí ni seno, ni coseno, ni nada. Es una función trigonométrica inversa, pero su resultado es una algebraica. Y lo único que hacemos es trabajar al ángulo. Derivas al ángulo aquí y elevas el cuadrado del ángulo acá. Y entonces la derivada del arco coseno de U es la misma fórmula, pero con signo negativo. Vas a derivar al ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del ángulo. Hay 6 fórmulas para arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, pero es algo muy similar. Por ejemplo, para derivar un arco tangente, en la 6, el numerador siempre es la derivada del ángulo. Derivas el ángulo, lo que cambia es el denominador. Aquí fue la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada, aquí va a ser 1 más u cuadrada. Y si la diferencia entre estos dos fue el signo, entre arco tangente y arco cotangente también va a ser el signo. La derivada del arco cotangente de U va a ser igual a la derivada de U, menos la derivada del ángulo entre 1 más el cuadrado. Son 6, el pizarrón está muy pequeño, ahorita apuntamos las otras 4. Entonces, la recomendación, igual que las anteriores, sería pues, que se aprendieran las fórmulas primero porque para el proceso de derivar es mucho más sencillo. El siguiente semestre que estemos trabajando cálculo integral,
como el proceso es inverso, ayuda bastante haberse aprendido las fórmulas porque te vas a confundir menos. Aquí he comentado que aquí en cálculo diferencial no hay tanto problema porque hay fórmulas para todo. En el cálculo integral es un poco diferente porque tienes que acomodar la función a alguna de las fórmulas que tú conoces. Y si no conoces ninguna, pues sí, va a estar medio complejo, ¿no? Pero sigue siendo una sugerencia nada más. Acuérdense que no pasa nada. ¿Algunos de los de ustedes que están aquí no le puso nombre al examen el miércoles? Ya sé que unos ponen nombres ficticios y tratan de hacer trampa. Bueno, de hecho muchos hacen trampa, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es si alguien mandó su examen sin nombre, porque entonces de no sabría a quién ponerle esa calificación. O puede ser que alguien haya puesto uno sin nombre, al azar pone algunas opciones, y como ahí te marca las incorrectas, de ahí puedes deducir cuál es la correcta, ¿no? Por si alguien recuerda no haberle puesto el nombre, me avise, ¿no? Por favor. Si no, de lo de hacer trampa o no, ya eso es cuestión de ustedes, ya esa parte ya no nos metemos mucho. Porque tarde o temprano tendrán que demostrar que se aprendieron, ¿no? No sé si es un próximo semestre o más adelante, algún día. Entonces, la idea es tratar de hacerlo lo mejor que uno puede. Hay gente muy honesta y se nota en los procesos, cuando ves la hoja de los procesos, hay gente que ves que se equivocó en un signo, ¿no? Y por eso eligió mal, pues así. Pero hay personas que se nota cuando copian, así como cuando revisa uno y alguien copia una tarea, cuando copias un examen también se nota así, ¿verdad? Pero también de las circunstancias pues son diferentes, también entiendo que la circunstancia es diferente y no vamos a detenernos mucho en esa parte. Bien, déjenme compartir un poquito la pantalla para mínimo que vean un poquito cómo se comporta una función trigonométrica inversa. Bueno, pero vamos a hacerlo con un ejercicio. Quiere que hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen que tengo que derivar y igual al arco seno de 8x. Se supone que hay un poco de experiencia y sabes interpretar esta parte. Dice que la derivada del arco seno de 8x es igual a la derivada de 8x, que es 8, entre la raíz cuadrada de 1 menos 8x al cuadrado. La derivada del ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del ángulo. Por lo tanto, y' es igual a 8 entre la raíz cuadrada de 1 menos 64x. Es todo lo que se hace. Esa es la derivada de la función. La clave está en que mientras el ángulo sea un entero, el proceso de derivar termina muy rápido. Cuando el ángulo ya no es un entero, cuando es una fracción, el proceso de derivar es el mismo de cortito. Lo que se va a entretener uno un poco es en simplificar a esa función. Entonces vamos a ver cómo se comportan estas funciones. Voy a compartir el GeoGebra. Vamos a poner el eje de las X. Vamos a ponerlo en radianes. Eje X. Vamos a mover esta aquí. En radianes, pi sobre 2. Está. Muy bien. Entonces vamos a decirle a la máquina que nos grafique y igual al arco, aquí está, arco seno de 8x. Aquí está, apenas alcanza a ver aquí en verde, miren, vamos a acercarnos un poquito. Aquí está la función. El mismo software te puede dar su derivada, vamos a ver qué dice
la derivada de f, la derivada de la función que tenemos ahí, esa es otra función. Y aquí la tenemos bien. 8 entre 1 menos 64x cuadrada. Aquí lo pone al revés, pero no importa, no afecta el resultado. Y ahí también podemos calcular a su derivada. Porque la derivada de una función, pues es otra función. Miren, tuve que alejarme para alcanzar a ver a su derivada que está aquí en rojo acá arriba. Porque les decía yo en otro grupo. Bueno, pues, mínimo, dígame, ¿desde qué trató el semestre? A una persona que casi nunca fue a clase y tenía un 10 en el último examen. ¿Qué es una derivada? O sea, de que te preguntara, oye, ¿y de qué trató cálculo diferencial? ¿Qué es una derivada? ¿Qué es una función? ¿Qué es un límite? Más allá de si lo sabes resolver o no. ¿Cómo no? Si tienes un 8, un 9, un 10, ¿no? O sea, que pudieras mínimo practicar qué fue lo que viste este semestre. Eso para mí sería importante, ¿no? Que mínimo supieran o sea, de qué trató. Oye, y eso de las derivadas, pues, ¿de qué se trata? Yo no sé si alguno de ustedes pudiera explicarlo. Cuando les pregunten, pues, algún día les van a preguntar. Entonces, sí es importante, fíjense, el proceso de derivarlo fue muy sencillo. Interpreté esta parte nada más. Si ponen el arco coseno, pues es lo mismo, nada más con signo negativo. Ahora bien, lo hacemos igual que las anteriores. La función puede estar solita o puede estar multiplicada por una constante. La derivada de menos 4 veces el arco coseno de 2x, por ejemplo. Es una constante por una función. Yo sé desde hace rato que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Ya lo hemos hecho bastantes veces. Me quedaría entonces f' de x es igual a la constante, que es el 4, por la derivada del arco coseno de 2x, que dice que es menos la derivada de 2x entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de 2x. Ahí está. Evidentemente no puedo dejarla así, pero sí puedo hacer las operaciones indicadas. 4 por menos 2 es menos 8 entre la raíz cuadrada de 1 menos 4. Y esa sería la derivada de esa. Ese tema prácticamente se ve en una clase, porque ya se supone que hay cierta habilidad. O sea, ya no es como... Donde más se tarda uno es en las algebraicas, porque son las primeras, son las primeritas, y donde el alumno se va acostumbrando, ¿no? A las fórmulas y a derivar, a reconocer a una función. Ya cuando vas avanzando a las trigonométricas inversas, logarítmicas, exponenciales, es más rápida porque está pasando lo mismo. Está sola la función, está multiplicada por una constante. Si esa función es parte de una suma o de una resta, por ejemplo, y igual a 3x cuadrada más el arco tangente de 5x, pues es una suma de funciones. Y antes de pensar en alguna de estas, me regreso a las algebraicas y recuerdo que habíamos dicho que la derivada de una suma algebraica de funciones era igual a la derivada de cada una de ellas, cuando es una suma o resta. Aquí tengo una función algebraica y aquí tengo una función trigonométrica inversa. Así que tengo que derivar cada una de ellas. La derivada de 3x cuadrada es 6x.
Y la derivada del arco tangente de 5x dice que derive a 5x entre 1 más el cuadrado de 5x. Por lo tanto, su derivada va a ser 6x más, perdón, la derivada de 5x es 5, 5 entre 1 más 25x. Y esa sería su derivada. ¿Y qué hubiera pasado si no fuera una suma o una resta? Que hubiera sido una multiplicación. Si no hay un operador aritmético entre el 3x cuadrada y el arco cotangente de 5x, pues es un producto de dos funciones. Si no tuviera la x cuadrada, sería como el caso número 2, una constante por una función, la constante por la derivada de esta función. Pero como tengo la x cuadrada aquí, es una función algebraica que es la u, o una función trigonométrica inversa que es la v. Y también ya sabemos, desde hace rato, que la derivada de u por v, es decir, la derivada del producto de dos funciones, es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada. Si no recuerdo esto, o es por demás, pues sería difícil que lo pudiera resolver si no hay un antecedente. Así que me guío en esta parte. La primera por la derivada de la segunda, y la derivada del arco cotangente dice que es igual a la tangente, al arco tangente, pero con signo negativo, menos la derivada de 5x entre 1 más el cuadrado de 5x. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es el arco cotangente de 5x, por la derivada de 3x cuadrada, que ya dijimos que era 6. Por lo tanto, y' va a ser igual menos 15 veces x cuadrada entre 1 más 25x cuadrada más 6x por el arco tangente. Lo único que hicimos fue este 6x ponerlo como coeficiente de la función trigonométrica. Y esa sería su derivada. Ya vimos ahí los casos. Primero que estuviera solita la función, luego que estuviera multiplicada por una constante, luego que fuera por una suma, que fuera parte de una suma de funciones, y luego que fuera parte de un producto de dos funciones, todas con el ángulo un entero. Lo único que faltaría explicar para este tema sería qué pasa cuando el ángulo es una fracción. Y las dos fórmulas que me hacen falta escribir aquí, que por falta de espacio no las he puesto, pero que ahorita las voy a poner para practicar. ¿Está Campos Zacarías ahorita en clase? Sí, ¿Me mandaste la foto con el proceso de tus ejercicios? sí los mandé. Ahí está en el grupo, entonces seguramente no lo debe haber visto. Es que lo mandé en un archivo. ¿La mandé? Los mandé en un archivo en PDF. Ahí en el grupo de WhatsApp.
Sí, Ahí tiene que estar entonces, tal vez me lo brinqué. Muy bien. Si lo mandaste ahí va a estar. Naranjo Anguiano, Flor Alejandra, no, ella nunca viene. Si están aquí, de casualidad, no. Digo porque no tiene ninguna asistencia. De las pocas veces que hemos pasado lista, pues. Porque revisando, tenían calificación en el examen que mandaron por internet, pero no encontré la hoja con sus procesos, pues. Por eso pregunto. Hay personas que nunca vienen, por ejemplo, Velázquez Carrillo, Ángel Alejandro, no sé ni quién sea, y tiene 5. Yo no sé si sepa o no sepa, o si alguien buena onda le pase los exámenes, ¿no? Hay gente que tiene 4 o 5 puntos, por ejemplo, Cacho Farías también, ¿no? Yo no dudo que sí vean los videos o alguien les explique y saquen 5 puntos sin haber asistido a ninguna clase. Yo no voy a dudar en su honestidad, pues, pero de repente sí genera. Creo que ya no viene. Argüello de Morales Lisbeth, por ejemplo, tampoco tiene asistencias, pero sí tiene 4 puntos en su examen. Entonces, quién sabe. Yo no voy a dudar si aprendieron o no. Le digo, la vida te va a poner algún día delante de alguien que tengas que explicarle si aprendiste o no. Pero sí, Campo Zacarías. Ahorita checo ahí en el grupo de WhatsApp donde mandaron todos sus compañeros los exámenes. Ahí debe estar tu archivo para checarlo. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si el ángulo no es un entero? Voy a borrar. Bueno, pero antes de esa parte, ¿qué hora es? Bueno, ahora. La fórmula 5, para practicar con estas dos fórmulas con un entero. Por ejemplo, dice que la derivada del arco secante de U, lo mismo, es la derivada del ángulo. Yo que estaba ahí. Es la derivada del ángulo derivamos al ángulo entre el ángulo por la raíz cuadrada de U cuadrada menos 1. Esa es para el arco secante de U. Lo mismo, sigues trabajando al ángulo y su cuadrado, la derivada del ángulo, aquí está el ángulo solito y aquí está el cuadrado. Y la derivada del arco cosecante de U es la misma pero con signo contrario. Vas a derivar el ángulo de U por la raíz cuadrada de U cuadrada menos 1. Entonces, si a mí me dicen vas a derivar 4 veces el arco secante de 3x, bueno, es una constante por una función. La constante por la derivada del arco secante de 3x que dice que derive a 3x, que lo divida entre 3x por la raíz cuadrada del cuadrado de 3x. Eso dice que ya lo sé interpretar, entonces ya no hay tanto problema. La derivada del ángulo entre el ángulo por la raíz cuadrada del cuadrado del ángulo menos 1. Las operaciones indicadas me dirían que este 3 con este 3 se simplifica y me quedaría únicamente 4 entre x por la raíz cuadrada de 9x cuadrada. Esa sería su derivada. Aparte ya casi terminamos, ya poco no les da gusto ya terminar un semestre más en línea, a ver qué nos dicen el próximo ciclo escolar. Pero deben de estar cansados ustedes también.
deben estar cansados y preocupados. Deben estar preocupados de gran parte de su prepa en línea y lo que han dejado pasar por ahí, ¿no? Independientemente que hayan acreditado o no, todas las cosas que por ahí no les hayan enseñado o no hayan aprendido, que lo vayan a requerir después. Eso sí es medio angustiante, ¿no? Porque por muchas comodidades que tiene la educación en línea, también tiene muchas limitantes. Maestro, Dígame. ahí donde está entre corchetes y luego está la raíz cuadrada, ¿es 3x3? 3x elevado al cuadrado. Ah, es que no veo. Ahí, abajo. Sí, aquí. Es el Ajá. cuadrado. Es el Ah, cuadrado. ok. Gracias. Gracias. Sí, siempre es el cuadrado de u menos 1. El cuadrado de u menos 1. Una última. Con el ángulo entero, por ejemplo. F de x igual a 8 veces el arco cosecante de x, por ejemplo. Un ángulo muy sencillo, el x, su derivada pues, es un 1. Sigue siendo una constante por una función. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada del arco cosecante de x, que dice que es menos la derivada de x, que ya sé que es un 1, entre el ángulo que es x por la raíz cuadrada de x cuadrada. De x cuadrada. Por lo tanto, su resultado final sería f' de x menos 8 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada. ¿No les ha tocado ir a la escuela a algunas prácticas con los módulos? Apenas se supone que vamos a ir, pero aún no. ¿O no les ponen fecha? No, aún no nos dan. Ok. Es que habían comentado que les iban a dar unos días, o sea, a los maestros nos habían preguntado de no dar todas las clases porque iban a ir algunos días a prácticas, pero parece como que no funcionó el plan o algo pasó. Las prácticas ya nos pusieron fecha, es para este miércoles a las 12, creo. Este miércoles, órale. Perfecto, sí, porque pues, también cómo van a evaluar algunos módulos sin haber ido al laboratorio, ¿verdad? Sí, ha sido bien complejo para todos, le digo, y sobre todo para ustedes, porque al final de cuentas, pues uno sí está afectado, ¿no? Y el personal administrativo y los maestros y todo, pero los padres de familia, pero ustedes, en concreto, ustedes, como alumnos, sí, porque pues son los que van a seguir estudiando. Bueno, algunos de ustedes, yo espero que la mayoría siga estudiando, pero sí, sí van en desventaja. Y no ustedes en especial, este grupo, ni el CECITE como tal, o sea, la preparatoria en general a nivel nacional, pues, por haber sido en línea, debe ser difícil. Por eso le apostamos mucho a que más allá de la calificación sea lo que ustedes se quieran llevar, pues. Porque sí se les va a requerir más tarde que temprano, o más temprano que tarde. Igual lo de sus prácticas, pues es importante que vayan a sus prácticas, pero también aún no se ha liberado todo como para moverse, ¿no? Sin saber cómo nos vaya a ir en agosto, que inicie el próximo semestre, cómo nos vayan a organizar. Muy bien. No, fíjense, el tema en sí es sencillo, o sea, hay que tener las fórmulas a la mano, si se las pueden aprender, mucho mejor, porque en quinto semestre, les decía yo, en quinto semestre, que yo vea esta parte así,
Al saber yo esto, ya sé a dónde voy, mira. Son operaciones contrarias. Cuando yo veo una integral de esta forma, no busco una fórmula que diga la integral de una constante entre x con la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, pues ahí me hallan. Cuando yo veo esta operación, se parece a las fórmulas del arco seno, arco coseno, arco tangente. Y me voy a mi formulario, si no me la sé. Ah, sí, cierto, mira. Quiere decir que la integral de esta función, pues es el arco cosecante de la función que derivamos. Entonces, hay muchas ventajas, pues. Cuando ves esto, ya sabes hacia dónde vas. Por eso es la sugerencia. Muy bien. Entonces, estamos hablando mucho de qué pasa si el ángulo no es un entero. Por ejemplo, ahí me ponen a derivar y es igual al arco seno de x sobre 4. La primera pregunta sería que alguien me diga, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero también sé que muchos de ustedes no. ¿Cuál es la derivada de x sobre 4? ¿Qué es lo primero que ocupo, miren? Porque si el ángulo es 4x, yo pienso que aquí sí todos saben que la derivada es 4, ¿verdad? Si fuera el ángulo 4 sobre x, pues no podría derivar a la x ahí, tendría que subirla con un exponente negativo. Y al derivarla me quedaría menos 4x a la menos 2 y y' es igual a menos 4 sobre x cuadrada. Eso ya lo sabemos hacer. Y la derivada de x sobre 4, ¿cuál sería? La x no la voy a mover porque está donde quiero estar. Habíamos dicho que cuando yo tengo una función entre una constante, se deriva la función entre la constante. Por lo tanto, su derivada es u. ¿Vale? Esos tres casos son los que se van a presentar. Lo primero que hicimos fue este caso. Y explicamos las 6 fórmulas con este caso cuando el ángulo es un entero. Pero puede estar el ángulo de esta forma o de esta forma. Cuando es x entre una constante, es mucho más fácil derivarlo porque es la derivada de x entre la constante. Cuando es 4 entre x o una constante entre x, hay que subir a la constante, a la función, que en este caso es la x, cambiarle el signo a su exponente y derivar. ¿Vale? Para que lo tengan presente esta parte, por favor. Ya que sabemos que la derivada de x sobre 4 es un cuarto, lo sustituimos. La raíz cuadrada de 1 menos un cuarto al 4. El problema aquí es que ya terminé de derivar, pero hay varias operaciones que tengo que hacer. No es que te tardes en el proceso de derivar, te vas a tardar en el proceso de simplificar, pero muchas de esas cosas ya las sabemos hacer. Perdón, es x sobre 4. El cuadrado del ángulo, no el cuadrado de la derivada, es el cuadrado del ángulo. Entonces, tengo que resolver primero esta parte de aquí, que bien pude haberme ahorrado este paso y aquí haber puesto directamente x cuadrada sobre 16. Pude haberlo hecho, pero como lo estamos explicando, vamos paso por paso. Así que la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre 16. Y tengo una resta de fracciones algebraicas aquí, que hay que resolver. Pero no me enseñaron a resolver fracciones algebraicas en la prepa. Entonces, como no nos enseñaron, y yo sé que no les enseñaron, para salir del problema vamos a hacerlo como en la primaria. Cuando yo tenía 1/2 más 1/3, el maestro decía que el común denominador era el producto de estos dos, y luego hacía los productos cruzados, 3 por 1, 3, y 2 por 1, 2. Y me quedaba 5/6. No es el mejor de los procedimientos,
porque no funciona, o sea, sí funciona, pero no es práctico cuando tienes 3 fracciones o cuando los números son muy grandes, no siempre el producto de estos dos es el mínimo común múltiplo. Tiene sus desventajas, pues. Hay mucha gente que toda la vida las operaciones con fracciones las hace así, sobre todo la suma y la resta. Y no hay problema, hay otros métodos más prácticos, pero para este caso ahorita, que es el que me interesa, y si no vimos fracciones algebraicas, vamos a hacer uso de esa parte. El mínimo común múltiplo es el 16 y hago el producto cruzado, 16 por 1 menos 1 por x cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué lo hago? Porque fíjate, esta raíz que abarca el numerador y el denominador, puedo descomponerla en 2 raíces para hacer a este 16. ¿Qué voy a hacer? Esta parte de aquí, lo voy a poner en otro color, voy a ponerlo en rojo, para ver si es lo que vamos a hacerle ahí. Fíjense, ya no es de cálculo, ¿eh? Lo de cálculo terminé aquí. Ahí lo terminé ya. Lo que sigue estamos simplificando con un poquito de aritmética y un poquito de álgebra. Lo que voy a hacer aquí es, cuando tengo una raíz cuadrada o una raíz cúbica que abarca el numerador y el denominador, se puede separar en 2 raíces. Y' va a ser igual a 1/4 entre la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada entre la raíz de 16. Eso estamos haciendo basándonos en esta propiedad. Y entonces tenemos nosotros que la raíz cuadrada de 16, pues es un 4. Y' va a ser igual a 1/4 entre la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada sobre 4. Este 4 por este 4, porque al final, si hiciera la división de fracciones, me quedaría un 4 arriba y un 4 abajo y se pueden simplificar. Esa es la razón por qué lo hago. Y entonces su derivada sería 1 entre la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada. ¿Por qué no puedo simplificar esto? Si este tiene raíz cuadrada exacta y este también. No lo puedo simplificar porque se están restando. Si se estuvieran multiplicando, pues sí puedo extraer la raíz de 16 y de x cuadrada. Pero en este caso, al estarse restando, no. No se puede porque lo único que puedo simplificar es cuando se está multiplicando. La raíz enésima de a por b es igual a la raíz de a por la raíz de b. Aquí no puedo calcular, sacar la raíz de 16 y la de x cuadrada porque no se están multiplicando. Si se estuviera multiplicando, sí. Por eso es que se queda esta. Y esa es su derivada. Y eso es lo que pasa cuando el ángulo es una fracción. El proceso de derivar es el mismo. Trabajas un poco más al simplificar la expresión. También se ve muy extenso porque voy paso por paso. Pero le decía, alguien podría pasar del primer paso aquí, al llegar aquí, ya sabes que la raíz cuadrada de 16 es 4. Y ya sabes que esta raíz que abarca el numerador y el denominador son como 2 raíces. Este paso también te lo puedes brincar. Porque ya sabes qué va a pasar. ¿Qué? Que vas a poner un 4. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte, ninguna. Perfecto, perfecto, gracias. Sí, aparte, hay cosas que les toca hacer a ustedes, que es la práctica, pues. Hay que venir a la clase, como ahorita, y qué bueno que la mayoría están, y es un grupo donde sí ha asistido de mucha gente, pues.
Este grupo y uno que le doy de ventas son como los que más asisten a la clase. Y eso pues, está bien. Y después de la clase pues hay que darse un rato libre pues para practicarlo, ¿no? Por ahí en su manual que les mandé en Word. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, ahí tenemos, no sé si lo alcancen a ver, tenemos 10 ejercicios. Derivar las siguientes funciones trigonométricas inversas y escribe el resultado sobre la línea. Y ahí tenemos el ejercicio 5, bueno, del 5 al 10, los ángulos son en fracción. Pero algunos son muy sencillos. Por ejemplo, para terminar, sobre todo en arco tangente y arco cotangente, que no hay raíces, pues terminan más rápido. Por ejemplo, el 10. F de X es igual al arco tangente de 1 sobre X. Ya sé, habíamos dicho que si yo tengo que derivar 1 sobre X, tendría que subir la X y luego derivarla. La X la subo como X a la menos 1, derivo a la X, bajo el exponente por X a la N menos 1, y ese X a la menos 2 lo convierto en X cuadrado. ¿Por qué lo hago? Porque es lo primero que me van a preguntar. La derivada del arco tangente de U es la derivada de U, es decir, es la derivada del ángulo, que ya la tuve aquí. Entre 1 más el cuadrado del ángulo. Lo mismo que hicimos, nada más que no hay raíz cuadrada aquí. Me ahorro un paso. F' de X es igual a menos 1 sobre X cuadrada entre 1 más 1 sobre X. Tengo una suma que voy a hacer como le hicimos ahorita. Menos 1 sobre X cuadrada entre X cuadrada. Hago el producto cruzado. X cuadrada por 1. 1 por 1 más. Cancelamos la X cuadrada con la X cuadrada. Y su derivada es menos 1 entre X cuadrada. Entonces, luego el proceso es como muy repetitivo. Entonces, sí requiere un poquito de práctica y con un poquito de práctica ya las puedes dominar bien. En general, este es el tema de derivada de funciones trigonométricas inversas. Sí hay más complejas, mucho más complejas, pero creo que en el nivel que queremos, en un nivel regular y bueno, creo que con esto es suficiente. Mañana resolvemos una o dos que sigan teniendo el ángulo en fracción para pasar a la derivada de funciones logarítmicas y exponenciales que vamos a ver entre mañana y el miércoles. Por si nos programan el examen el siguiente lunes, porque nos han puesto el lunes y luego lo pasamos hasta el siguiente lunes. Eso ya no vamos a poderlo hacer por las preguntas del tiempo. En cuanto nos pongan el examen, ese día lo vamos a hacer. Tal vez no nos dé tiempo a hacer alguna clase de repaso, pero van a estar de los videos, donde pueden ustedes repasar, ¿vale? Para que sea pendiente. Y es que normalmente el calendario de exámenes nos lo han puesto en el lapso de jueves y viernes que no tenemos clase con ustedes. Y nos lo ponen el jueves o el viernes, se lo ponen para lunes. Puede ser que pase eso. Si pasa eso, de todos modos vamos a ser el día que marque el calendario. Ya nos pondremos de acuerdo a través del grupo de WhatsApp, pues si tuvieran alguna duda. Entonces el plan es ese. Mañana concluir ese tema y empezar a ver qué es un logaritmo, para ver qué es una función logarítmica y poderlas derivar. ¿Vale? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Faltan 5 minutos. Que tengan un buen día. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Más tarde mandamos la clase por si alguien la quiere revisar. Nos vemos. Nos vemos, maestro. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos.